En este tutorial aprenderemos a hacer esta bolsa artesanal. Primero vamos a hacer el embarillado. En la parte de arriba les dejo el enlace de cómo se hace. Ya terminamos de hacer el embarillado. Cuando ponemos el hilo vamos a dejar un espacio de 20 centímetros. Ahora lo que sigue es el tejido de la base. En la parte de arriba les dejo el enlace de cómo se hace. Ya terminamos de hacer el tejido de la base. Lo que sigue es el tejido de la bolsa. Hacemos uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba hasta llegar aquí. Pasamos el hilo que nos ayuda con los demás tejidos. Como acá terminamos con uno arriba, lo que sigue aquí es uno abajo. Pasamos el hilo. Volteamos la base y hacemos el uno abajo porque aquí fue uno arriba. Uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba hasta llegar aquí. Pasamos este. Pasamos el hilo. Como acá terminamos con uno arriba, lo que sigue acá es uno abajo. Uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba hasta llegar aquí. Pasamos este. Pasamos este hilo. Como aquí fue uno arriba, lo que sigue acá es uno abajo. Así lo seguiremos haciendo hasta terminar la primera vuelta. Ya terminamos de hacer la primera vuelta, ahora vamos a anexarle un hilo más aquí. Pegamos un hilo, dejamos un espacio. Arrimamos un poco más los hilos y lo ponemos en la esquina. De esta forma. Pasamos el hilo en medio. Pasamos el hilo en medio y vamos a seguir, vamos a meter el hilo por aquí. El hilo nuevo que metimos es para separar los dos hilos de aquí. Como ya terminamos de hacer la primera vuelta y empezamos con uno abajo, lo que sigue es uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba hasta llegar acá. Bajamos el tejido, pasamos el hilo. Como terminamos aquí con uno abajo, lo que sigue en esta parte es uno arriba y así lo seguiremos haciendo hasta hacer la segunda vuelta.
Ya terminamos de hacer la segunda vuelta. Este es el hilo nuevo que pusimos. Como pueden observar, no juntan estos dos hilos. Separa los dos hilos de la esquina. Para hacer la tercera vuelta solo vamos a meter la flecha. Bajamos el tejido y pasamos el hilo. Y así lo seguiremos haciendo hasta hacer 21 vueltas. Ya terminamos de hacer las 21 vueltas. Lo que sigue ahora es hacer el cintillo, que es repetir 2 veces el mismo patrón con este hilo. Hacemos la vuelta inversa. Bajamos el tejido. Pasamos el hilo. Y lo seguimos haciendo hasta terminar la vuelta. Ya vamos a terminar la primera vuelta. Metemos este hilo primero. Y metemos este. Ya terminamos de hacer la primera vuelta. Ahora vamos a hacer la segunda, que es el mismo patrón. Metemos el hilo. Y lo seguimos haciendo hasta terminar la segunda vuelta. Ya terminamos de hacer la segunda vuelta. Lo que sigue ahora es la tapa de la bolsa. Metemos la flecha. Bajamos el tejido. Pasamos el hilo. Dejamos un espacio. Hacemos otro. Hasta llegar acá. Bajamos el tejido. Pasamos el hilo. Ponemos nuestro dedo para que quede bien en esta parte. Sacamos la flecha. Hacemos otro. Bajamos el tejido. Pasamos el hilo. Y así lo seguiremos haciendo hasta hacerlo 24 veces. Cuando lleguemos por aquí, quitamos este hilo que nos ayuda con los demás tejidos. En esta parte ya lo hicimos 13 veces, pero para continuar acá vamos a hacer de estos lados. Pasamos el hilo. Dejamos un espacio. Hacemos otra vuelta. Bajamos el tejido. Pasamos el hilo. Lo seguiremos haciendo hasta hacer 8 veces en total. Igual aquí lo haremos 8 veces. Ya terminamos de hacer los lados.
Y para seguir tejiendo el de aquí, porque ya hicimos 13, lo que vamos a hacer es, vamos a cortar los hilos a la mitad para meterlo aquí. Lo metemos 2 veces, lo ajustamos y después 4. Ya terminamos de meter los hilos 2 veces. Ahora vamos a guardar este. Este lo vamos a pasar en la parte de atrás. Cortamos. Y ajustamos el hilo. Lo que hicimos aquí, lo mismo haremos en el otro lado. Este hilo lo vamos a meter aquí en el segundo cuadrito. Cortamos. Y ajustamos los hilos. Solo lo metimos 2 veces y cuando saquemos la bolsa de la base vamos a meterlo 2 veces más. Para seguir tejiendo lo que nos falta, vamos a quitar este clavito. Este igual. Colocamos un clavito. Y como acá fue uno abajo, vamos a tejer acá uno arriba. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, hasta llegar aquí. Vamos a contemplar este igual. Pasamos el hilo. Y bajamos este. Tenemos que ver que el hilo esté bien en esta parte. Y empezamos a bajar el tejido. Ya hicimos el de aquí y lo seguiremos haciendo de esta forma hasta hacerlo las 24 veces. Ya terminamos de hacerlo 24 veces. Lo que sigue ahora es cortar los hilos. Y lo cortamos a la mitad. Uno, dos. Lo metemos 2 veces. Lo hacemos en esta parte. Y aquí. Y aquí igual. 1,
2. Ya lo terminamos de meter 2 veces aquí y en la tapa que está acá. Para poder meterlo vamos a sacar la bolsa de la base. Ya sacamos la bolsa de la base, ahora lo vamos a meter una vez más. En total van a ser 3 veces, de aquí y el de aquí. Pero primero vamos a guardar este hilo. Pasamos el hilo por aquí. Cortamos el hilo. Ahora sí vamos a meterlo una vez más, en total van a ser 3 veces. Ya terminamos de meter los hilos 3 veces, en todos los lados lo metimos así. Lo que sigue ahora es cortar los hilos. Los seguimos cortando en todos los lados. Ya terminamos de cortar los hilos, ahora vamos a guardar estos. Este lo vamos a guardar en la parte de atrás. Cortamos. Este lo guardamos atrás. Cortamos. Este lo guardamos acá. Cortamos. Este hilo lo pasamos una vez más. Vamos a cruzar este hilo y lo vamos a meter por aquí. Cortamos. Este hilo lo vamos a meter por aquí. Cortamos. Así queda nuestra bolsa, lo que sigue es poner nuestro imán y estoperol. Y así es como queda nuestra bolsa.